El próximo viernes por la noche será lo que llamamos Viernes Santo. Pero esta noche quiero retroceder y considerar la experiencia que Jesús tuvo en Getsemaní esa noche. El próximo viernes por la noche, si Dios quiere, estaremos viendo la resurrección. Nuevamente les digo, no somos salvos por la muerte de Cristo. Muchos se sorprenden y hasta piensan que hay un hereje en el púlpito, pero no somos salvos por su muerte. Pablo dice que somos salvos por su vida. Si Él no estuviera vivo hoy, estaríamos perdidos. Tenía que morir, pero tuvo que levantarse de nuevo. Se levantó, murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Muy bien, leamos el capítulo 26 del Evangelio según Mateo. En el versículo 30, acababan de tomar la cena del Señor. Bueno, Jesús aquí había estado con sus discípulos y había cantado un himno que sin duda era muy sagrado. Esas alabanzas majestuosas que nunca han sido reemplazadas. Se puede decir que eran solamente sobre adoración y elogio, ya sea que sean carismáticos, pentecostales, presbiterianos o metodistas o lo que sea. Nadie ha logrado igualar la adoración del salmista. Él exalta al Señor. Si escribiera una canción sería sobre alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. Siento que ese sería un gran himno de resurrección. El verso dice, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Verso 35, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Versículo 37, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Ahora, todos esos que predican que no hay dolor ni dificultades, ¿acusarían a Jesús de falta de fe? Si todo viene en respuesta a la fe, no podría hacer nada en una ciudad debido a que no creían en Él. Ahora, ¿por qué Jesús no aplastó la incredulidad de ellos con su fe? Puedes pensar en eso más a detalle. Dice en el verso 38, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. En medio del verso 40 le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo? Porque vino y los encontró dormidos. Verso 42, entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Regresó de nuevo, ellos estaban dormidos. Así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Ahora, entre eso y el siguiente verso, posiblemente pasaron varias horas, pero observen la misericordia infinita de Jesús. Ellos le fallaron una, dos y tres veces en su hora más oscura. Y en el verso 46 dijo, levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Entonces Jesús esperó pacientemente mientras dormían en la hora más crítica de su vida. Puede que no estés de acuerdo conmigo, está bien, pero creo que eso es exactamente lo que está haciendo la iglesia hoy. En la hora más crítica desde que fue fundada está durmiendo y por lo tanto fallando al Señor en estas horas críticas de la historia. Estos son los mismos hombres que un día vinieron a Jesús, y no lo digo en broma. No dijeron, Señor, enséñanos a cantar. No dijeron, Señor, enséñanos a predicar. Aunque era un maestro predicando, recuerden el sermón del monte. No dijeron, Señor, enséñanos a sanar a los enfermos. Vinieron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Habían escuchado orar a Juan, pero Juan dijo que él no era digno de ni de tocarlo. Es sorprendente que no haya ningún registro en las escrituras de Jesús orando con sus discípulos. Oró por ellos, pero no vemos que oró con ellos.
Es como cuando el doctor Tozer iba a la iglesia, a la reunión de oración. Nadie se atrevía a orar porque tenían miedo de que se vieran mal. Cuando él terminaba de orar, nadie se atrevía a orar, porque él oraba no solo en un vocabulario que era más expresivo, sino que también oraba en una dimensión, en una profundidad, en una altura que dejaba a los demás tambaleándose, porque estaban en un nivel superficial. Y creo que esto es lo más importante que Jesús haya hecho aparte de la cruz, pero se quedaron dormidos. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, tenían un día de expiación. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, no un sacerdote, sino el sumo sacerdote. Un hombre podría ser un soldado en Israel cuando tenía 20 años, pero no podía ser sacerdote hasta que tenía 25. Y no podía ser un sumo sacerdote hasta que tenía 30 años. Es un signo de madurez y perfección. Nuevamente, las paredes del arca eran de una altura de 30 codos. La casa de Salomón se construyó con paredes de 30 codos de alto. Jesús no predicó hasta que tenía 30 años, al igual que Juan el Bautista y el apóstol Pablo. Ninguno de ellos lo habría hecho si no hubieran estado listos. Es un signo de madurez. Y en esta auspiciosa ocasión, el sumo sacerdote entra en el santuario 3 veces en ese día. Los otros 364 días no podía entrar. Entraba en el santuario 3 veces ese día. La primera vez que entra va con incienso y con un recipiente que ardía, que era algún tipo de lámpara. Y entraba en la oscuridad y echaba el incienso sobre el fuego, y una nube de gloria llenaba el asiento de misericordia. Ahora, no he leído esto, pero creo que tengo razón al decirlo. Si pensara que me equivoco, no lo diría. Pero creo que fue en ese momento cuando él hizo esa ofrenda que la Chequiná, la gloria de Dios, descendió. Ahora, esto es totalmente desconocido para nosotros. No podemos entenderlo. Nuevamente, en el atrio exterior había luz de día, en el atrio interior estaba el candelabro de 7 velas, pero en el lugar santísimo no había nada de luz en absoluto. Era totalmente oscuro a menos que la gloria de Dios apareciera. Me da un dolor en mi estómago cuando voy a una iglesia e inmediatamente alguien dice, vamos, pónganse todos de pie para cantar un coro muy emocionante. Bueno, he estado escuchando ruido, muchachos que pasan con la radio a todo volumen en el automóvil. Y creo que es hora de que aprendamos a estar quietos y sepamos que Él es Dios. Puede que no, eres mucho más joven, tienes mucha energía, pero aún así, te garantizo que podrías contar con una mano o tal vez un dedo la última vez que saliste del santuario donde estabas sometido por la gloria de Dios, que estabas asombrado con su majestad. Saben, acabamos de llegar a la casa la semana pasada y le dije a mi esposa, tendremos muchas cartas en el correo, de hecho, ya teníamos muchas desde Navidad y habrían más. Habíamos estado fuera unos días, nos fuimos 3 semanas a las Bahamas. Y dije, tomaré una taza de té y me encargaré de eso. Y un compañero me llamó y él me dijo que debía verme para contarme lo que pasó en los últimos días. Vamos a conducir toda la noche. Tengo un viaje de 19 horas a unas 150 millas al otro lado de Atlanta. Yo le dije, está bien, te doy 15 minutos. Pero se terminó quedando por 3 horas. Pero nunca había visto a dos jóvenes y a dos señoritas tan hambrientos. Y dijeron, esto nos ha cambiado la vida esta noche y todo lo que hablamos fue sobre la santidad y la majestad de Dios. Oh, misericordia, dijo, nunca pienso en eso cuando voy a la iglesia. ¿Sabes? Sigue siendo gracioso para mí. No, en realidad no es gracioso, es crítico. Que millones de personas irán este sábado a la casa de Dios, pero no conocen al propietario de la casa. ¿Irías a tocar la puerta de una casa de alguien que no conoces? Tocas la puerta y la persona pregunta, ¿qué quieres? En realidad no lo sé. ¿Quién eres tú? Bueno, yo vivo en esta casa. Y sin embargo, la gente se contenta con ir domingo tras domingo y nunca conocer al dueño de la casa. Solo buscan atmósfera y emoción. Entonces el sumo sacerdote entraba primero y llevaba ese incienso y el fuego. La segunda vez que entró fue con sangre por sus propios pecados.
Y la tercera vez que entró fue con sangre por los pecados de la nación. Ahora, como lo veo, Jesús entró solo 2 veces, como si fuese al lugar santo, y una es aquí en el jardín de Getsemaní. ¿Sabes? Las cosas que solían ser fantasías científicas hace unos años cuando era un niño, se han convertido en algo real y común. Si le hubieras dicho a un abuelo, o tal vez se lo dijiste, que podías sentarte en una habitación, presionar un botón y al mismo tiempo en una fracción de segundos, 1 millón de hogares en Estados Unidos podrían ver al presidente. Habrían pensado, estás loco. ¿No sería maravilloso si esa imagen viajara por una ciudad a otra y digamos que 15 minutos después está en Dallas y luego aquí y luego 2 horas después en California, pero no es en la misma fracción de segundos? Mira, es realmente mágico, es realmente milagroso, es un milagro científico. Y cuando la gente dice, oh, cada vez que leo el periódico o escucho noticias, escucho sobre el Medio Oriente, pienso en la venida del Señor, pienso en esto, aquello y lo otro. Bueno, no digamos que eso esté mal. Creo que a menudo nos distorsionamos. Creo que nos fascinamos con los eventos, en lugar del mismo Hijo de Dios. Si estás más interesado en saber sobre la segunda venida de Jesús que con la presencia misma de Jesús, es mejor que reflexiones. Es su presencia lo que importa. Pero nos interesamos más en esos temas en lugar de conocerlo y su majestuosa presencia. Ahora, la ciencia me ha dicho hace años que sobre la Tierra hay una esfera, que entiendo que es como una envoltura de éter alrededor del mundo. Aquí está el mundo y todo alrededor del mundo hay no sé cuántas millas de éter. Y ese éter ha sido como una trampa. Los científicos dicen que cada palabra que se ha hablado audiblemente está atrapada en ese éter. ¿No es increíble que simplemente puedas activar un botón, ya sea en tu auto? Los autos ahora son como estar sentado en tu sala. Son exuberantes, lujosos, cómodos y tienes música y esto y lo otro. Imagina que fuéramos capaces de escuchar por teléfono todo lo que se ha quedado allí grabado. Y podrías estar buscando, girando la perilla y de repente escuchas a Adán y Eva hablando en el jardín. O incluso escucharías a Dios hablar en el jardín. Cada palabra hablada se queda allí. Oh, entonces es por eso que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Todo está atrapado allí en el espacio. Ahora, suponiendo que esta noche puedas tener la elección de escuchar todas las cosas que se han dicho desde que Adán habló con el Señor en el jardín, ¿qué elegirías? ¿Te gustaría escuchar la oración de Mark Antony por Julio César? ¿O Aníbal hablando con sus elefantes subiendo los Alpes? ¿O te gustaría escuchar la declaración original, que debe haber sido muy maravillosa, cuando el presidente de los Estados Unidos en ese momento dio ese famoso discurso de Gettysburg? Después de todo, el hombre antes que él habló por 120 minutos. Abraham Lincoln habló durante 120 segundos. ¿Sabes el nombre del hombre que habló 2 horas antes que él? Puedes encontrar ese discurso en cualquier lugar. Puedes encontrar el discurso de Abraham Lincoln en libros en Rusia, Inglaterra, en cualquier lugar del mundo. Debe haber sido maravilloso escucharlo hablando. ¿Te gustaría haber escuchado a Isaías cuando dijo, todo se ha acabado para mí, estoy condenado? ¿O cuando Moisés habló antes de golpear la roca? ¿O tal vez el maravilloso Sermón del Monte? Traté de pensar esta tarde y me dije a mí mismo, si tan solo pudiera escuchar un discurso de 10 minutos sobre la palabra de Dios, ¿cuál sería? Bueno, mi elección sería esta. No estoy seguro de poder soportarlo, pero al menos lo pediría. Pediría escuchar la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní. Creo que es lo más maravilloso que los labios humanos jamás hayan pronunciado.
Todos hemos dicho, todo a Jesús, me rindo a Él. Lo cantamos una y otra vez. Y luego durante la semana, cuando tenemos una elección entre una cosa y otra, elegimos eso y no a Él. Hay reunión de oración. Esta noche no, está lloviendo. ¿Alguna otra opción? Qué fácil es ser aparentemente sincero, pero casi no conocer nuestros propios corazones, porque es la emoción lo que nos lleva a decir sí. Señor, mira todo este grupo. No puedes confiar en Tomás porque duda de ti. Y Juan es un poco débil, pero Pedro, yo sí puedo con la carga. Así que en caso de haber problemas, Pedro es alguien con quien se podía contar, ¿verdad? Pero no fue así. Ahora, este es un acto irrepetible, como todo lo que Jesús hizo. El nacimiento virginal nunca se ha repetido. Getsemaní es irrepetible, nunca volverá a suceder, no tiene que suceder. Y luego la muerte y la resurrección de Jesús son irrepetibles. Solíamos cantar un himno, no recuerdo bien qué decía, pero se llama Ve al oscuro Getsemaní. Tú que sientes el poder del tentador, el conflicto de vuestro Redentor, ve, velad con él una hora amarga. No te alejes de sus dolores. Aprende de Jesús a orar. Getsemaní. ¿Saben lo que significaba realmente la palabra? Significa prensa de aceite. Estaba justo al otro lado del camino desde el lugar donde ya habían cantado ese maravilloso himno. No tenían muy lejos a dónde ir. Y una vez más dormían. Los hombres que dijeron, Maestro, enséñanos a orar, ahí tuvieron la mayor oportunidad de hacerlo. He escuchado a la gente decir, ¿alguna vez oraste con el doctor Tozer? Sí, varias veces. ¿No fue maravilloso? Sí, fue maravilloso. Prefiero orar con un hombre que cenar con él. Varias veces oré con algunos de los hombres más grandes del mundo y recuerdo sus oraciones más de lo que recuerdo su elocuencia y su brillantez. No oramos con la mente, oramos con el corazón. Jesús ha entrado en esta situación. Recuerda que Él ha estado bajo sospecha toda su vida. Creo que desde el mismo día en que se puso de pie en el templo a los 12 años de edad, la gente debió decir, ese es el niño de José. Posiblemente dijeron eso, ese jovencito, ese cachorro. Como dirían ahora, ese jovencito se puso de pie ayer en el templo, con todos los hombres eruditos. ¡Qué arrogante! Espero que su padre lo castigue cuando llegue a casa. A los 12 años de edad declaró su misión. De hecho, cuando nació estaba bajo sospecha porque la ciudad estaba dividida. Herodes estaba molesto junto con toda Jerusalén desde que era un bebé. Y una anciana de 84 años llamada Ana, la profetisa, José, María, Elizabeth y Zacarías, incluso tal vez el que viajó con ellos también creía, está aquí, aquí está la salvación de Dios. Y los romanos sospechaban y decían que escucharon a alguien decir que nació el rey de los judíos. Apenas podemos controlar a esos miserables judíos. Si tienen un rey, querrán pelear y tendremos problemas. Los problemas fueron su compañía desde el día en que nació hasta que murió en la cruz. Y en la hora más crítica, cuando necesitaba esa compañía, le fallaron. Y yo digo de nuevo, y esto me hace pensar, creo que esta es la hora más crítica de la historia y la iglesia está jugando. Jesús por lo menos esperaba que estuvieran orando, pero estaban durmiendo. Oh, querido Señor, mientras leo esto de nuevo, pienso en cómo Él los esperaba. Podía escucharlos tal vez roncando y volteándose y pensando, sí, otra hora, tal vez otra hora. El día vendrá y te despiertas, has pasado por la noche más increíble de la historia y se te pasó así. Y saben, creo que estamos haciendo lo mismo en la iglesia. Es domingo de nuevo, así que tenemos que ir a la iglesia el domingo por la mañana. Oh, tenemos un coro encantador y la pasamos bien y nos encanta pasar un buen rato. Nosotros necesitamos hacer una declaración como Pedro y vivir con ella. ¿Recuerdas que más tarde Jesús dice, si quisiera hacerlo, yo podría librarme de esto?
Lo he dicho antes y me lo digo a mí mismo a menudo. Creo que el desafío permanente del creyente es este. Baja de la cruz y sálvate. Otras personas no están ayunando como tú. Otras personas no pasan tanto tiempo en oración. Otras personas no toman su dinero para dar a las misiones. Otras personas no están invirtiendo por la eternidad como tú. Porque ser diferente a los demás, todos en la iglesia piensan que eres un buen cristiano, pero con cuidado con buscar más de Dios. Puede ser que te vuelvas un fanático. Nadie te critica por tener demasiado dinero. Nadie te critica por tus títulos académicos, pero todos dicen, oh, ten cuidado, no te vuelvas demasiado espiritual. Si te vuelves demasiado espiritual, les mostrarás a ellos lo poco espirituales que son. Eso es lo que temen. No le temen a tu espiritualidad, sino al hecho de que son una especie de rama marchita que no tiene fruto. Jesús, estando en el jardín, dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? El número mínimo de una legión es de 5,000 y el máximo es de 10,000. Digamos que son 5,000. Y dice que podría llamar a 12 legiones de ángeles. Entonces serán 60,000, ¿no? 60,000 ángeles. Un ángel en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 19, mató a 185,000 personas. Un ángel mató a casi 200,000. Bueno, si tomas 12 legiones de ángeles y si cada ángel, 60,000 ángeles, mata a 200,000 personas, se trata de aproximadamente 11,000 millones de personas. En otras palabras, Jesús podría haber borrado la raza humana entera y comenzar todo nuevamente. Entonces, ¿me equivoco al decir que estaba el Salvador en el jardín y oró solo en la oscuridad de Getsemaní? ¿Sí o no? Sí, estaba solo, estaba desértico. Los discípulos lo habían decepcionado, 3 años de enseñanza y todavía eran tontos. Me equivoco al decir que no estaba solo porque aquí hay millones o miles de millones de ángeles observando qué va a pasar. Y al otro lado hay miles de millones de demonios observando para ver qué va a pasar. Esta es la puerta de entrada para la mayor tragedia, pero no sucedió la tragedia. Bueno, fue trágico en el sentido de que a los hombres no les importó tratarlo de esa manera. Recuerdan que Herodes le dijo, escucha, cuida tus pasos porque te quitaré la vida. Pero Jesús lo miró y le dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo le entrego voluntariamente en sacrificio. ¿Y sabes qué? La tomaré de nuevo, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Eso debió sorprenderlo. Me gustaría haber medido su pulso después de que escuchó eso. Debe haberse sentido con temor. ¿Cómo voy a deshacerme de él? ¿Hará algún truco de magia? Hubo sospechas sobre él porque durante toda su vida había mostrado dominio. Él invierte todas las leyes, viene al mundo sin un padre, camina sobre el agua y nadie más ha hecho eso que yo sepa. Tenía poder sobre los demonios, expulsó a muchos, tenía poder sobre la enfermedad y sobre la locura. Él resucitó a la hija de Jairo y a Lázaro de entre los muertos. Y creo que debajo hay una gran sospecha de que Jesús va a lograr algo. De hecho, estoy bastante seguro de eso, porque enviaron a 16 soldados para proteger una tumba. El próximo viernes por la noche abriré esa tumba. Déjenme recordarles esto, que la piedra no fue rodada para dejar salir a Jesús de la tumba. Él ya se había ido antes. La piedra fue rodada para dejar entrar a los discípulos, no para dejarlo salir. Pero nuevamente te recuerdo, después de 3 años de enseñanza, no había ninguna persona con él. Creo que esa fue la mayor sorpresa en la vida de Jesús, que se quedaran dormidos. Creo que a menudo lo sorprendieron por su incredulidad y malas actitudes, pero en la mañana de la resurrección, cuando venció las puertas de la muerte, cuando se libró del cautiverio, cuando el Hijo del Hombre se levantó, no había ni una sola persona allí. Sobre todo, yo habría pensado que el ciego de Bartimeo habría estado allí, o la mujer del pozo habría estado allí.
Vamos, no sean tan engreídos esta noche. ¿Cuántas veces te despiertas por la mañana, incluso los sábados o cualquier otro día, y dices, ha resucitado, está vivo? Y como está vivo, yo viviré hoy. No culpes al mundo por no creerlo. Todos los días debería ser una celebración. No somos del mundo. ¿Cómo está el clima hoy? Creo que necesito un abrigo. ¿Cómo está el tráfico? Oh, está todo parado y saturado justo antes de entrar a Dallas. Y algo más está pasando. No nos preocupemos por tanta basura pensando que somos ordinarios. No somos ordinarios. Puede que tú lo seas, pero yo no. Soy extraordinario. Soy un príncipe de Dios. Eres una princesa de Dios. ¿Por qué preocuparse por el mundo y lo que están haciendo? No tenemos que obtener la victoria. Ya deberíamos tener victoria ya en Cristo Jesús. Ahora, aquí está solo en Getsemaní. Los discípulos se han ido a dormir. ¿Qué veo en él? Veo a su majestad. Pensamos en la majestad solo en el sentido de la autoridad, como he dicho. Ya he celebrado esa majestad con el poder sobre la muerte. Habla como cuando tratas de enseñarle a los niños. ¿Qué dices? Por una milésima vez te he pedido que digas gracias o por favor, pero no tienes hijos así, ¿no? Van por el lago y es un lago horrible. Es oscuro y de repente el viento levanta el agua muy rápidamente y de repente piensan que el bote se va a hundir y saltan sobre Jesús y lo despiertan diciendo, ¿no te importa que perecemos? ¿No es esa la esencia del egoísmo? Pensé que dirían, maestro, tenemos miedo que te vayas a ahogar. Pero no, dijeron, ¿no te importa que perecemos? Pobre de mí. Señor, arregla esto por mí. Pon todo en orden para mí. Oh, pero qué terrenales podemos ser. A menudo pensamos al nivel de los del mundo. Yo veo aquí la majestad de Jesús. ¿Qué dijo él? No, no hay duda sobre esto. Él será ofendido esta noche porque el pastor será golpeado. En realidad, entra en las mandíbulas de la muerte porque eso es lo que está haciendo. No está nervioso. No duda de su propósito. A esto vine al mundo. Me he estado preparando durante 33 años para este momento supremo en mi vida. Eso es suficiente tiempo para ir a la escuela. Pero él fue a la escuela del Padre. No hay casualidad, no hay especulación. ¿Crees que eso es cierto en tu vida? ¿O eres un balón de fútbol con el que el diablo puede jugar? ¿O eres una hoja muerta que el viento se lleva a cualquier parte? ¿O como lo cantamos, te quedas con el Señor? Esta es su carrera. Se ha estado preparando durante 30 años. Todo lo que han visto es secundario. Todo es secundario para mi ministerio supremo. Y Él está allí en solemne majestad. Supongo que el diablo y los demonios están mirando. Y entre ellos hablan que las probabilidades de vencer a Jesús son nulas porque nunca lo han vencido. Luché con Él 40 días en el desierto. Me ganó cada ronda. Lo enfrenté a morir. Me venció. Lo enfrenté con un paralítico. Cada mal que trajo Adán al mundo, Él lo vuelve a poner en orden. La palabra majestad proviene de la palabra magnum, que significa una fuerza increíble, un poder increíble. No en el sentido de un rey terrenal, algo mucho más allá de eso. No solo lo veo en su increíble majestad, sino que lo veo en lo que evitamos tanto, la soledad. Mi querida hermana me llamó hace 2 semanas. Ella tiene unos 80 años. Su esposo había muerto esa mañana. Ella vive en una pequeña cabaña agradable allí en Inglaterra. Le dije a mi esposa Marta, bueno, ella se sentirá bastante sola. Llevaban casados 50 años y su esposo fue un buen predicador y él se ha ido. La gente evita la soledad. Pero cuando esa soledad es algo que no mereces, y más cuando las personas juran su lealtad de estar a tu lado,
Y te das cuenta que por primera vez las multitudes no estaban por allí buscando pan o sanidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay un punto fácil de satisfacción en nuestras vidas? Estuve una hora hablando con David Wilkerson, pero les diré lo que pasó después. Hoy, mientras escuchaba la alabanza, me di cuenta de la asombrosa maravilla del Evangelio nuevamente. El coro que el hermano cantó hoy es lo que yo tenía pensado que cantáramos esta noche. Así que creo que era la voluntad de Dios. Años que pasé en vanidad y orgullo. Y el salmista dice que me sacó de un pozo horrible. Algunos de nosotros estábamos más profundos que en ese pozo y algunos de nosotros no. Fui criado en el lado limpio de la carretera en una buena casa metodista. No estaba en el pozo, pero estaba entrando al pozo. Y el pozo al que estaba entrando era mucho peor que el pozo del que fui sacado. Pero, ¿crees que Dios se siente solo ahora? ¿Recuerda las escrituras que dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre? Bueno, si estaba decepcionado y disgustado con los discípulos en el jardín de Getsemaní, ¿crees que está disgustado y decepcionado hoy? Y déjenme preguntarles esto, él lloró por Jerusalén, la ciudad que ama tanto. ¿Crees que está llorando por su iglesia esta noche? Algunos de ustedes han leído las obras de Gordon Olson y yo no pude encontrarlas. Me gustaría haberlas leído. Tiene una sección en la que habla sobre el dolor de Dios. Bueno, si Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, si se siente conmovido por nuestras enfermedades, seguramente debió afligirse al mirar a la iglesia, que era asquerosamente diferente a la iglesia del Nuevo Testamento. No nos comparamos con la iglesia del Nuevo Testamento, somos lo contrario. Es como el día y la noche, es la vida y la muerte. Es algo regimentado. Estamos con Dios a las 11 en punto, terminamos a las 12. Estamos a las 7 en punto el domingo por la noche y también el miércoles por la noche. Eso no existía en la iglesia primitiva. No existió durante al menos 100 o casi 200 años, 2 siglos después de que nació la iglesia. Aunque supongo que en el Evangelio de Juan no se menciona el Getsemaní, te recomiendo que lo leas. ¿Leerías Juan esta semana? Bueno, lean todas las diferentes versiones de la crucifixión, pero lean el Evangelio de Juan. ¿Ves el orden en que la Biblia va? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles y luego las epístolas. Y nosotros creemos que este es el orden divino. No, no es un orden divino. Así es como los hombres lo dejaron. Lo último que fue escrito, el último evangelio que fue escrito, la última versión, hay 4 evangelios. Un evangelio contado por 4 personas diferentes. Y la última versión, la versión de Juan, fue escrita después de las epístolas. Y luego tiene 3 cartas. Y él era indocto e ignorante y aún así hizo muy buen trabajo. Para un hombre ignorante escribió lo más profundo jamás escrito, el 4 evangelio, o lo que le llamamos el evangelio de Juan. Y luego escribió 3 epístolas, eso hace 4 libros. Luego, para demostrar que era ignorante, escribió el libro de Apocalipsis, que es bastante bueno, ¿no? Pero ya ves, pensamos que las epístolas son más importantes. No, no lo son. Las epístolas solo son la expansión del Evangelio como lo presentó Juan. Si lees Juan en el primer capítulo y los primeros 18 versículos, lees todo lo que está en el libro. El resto es una expansión de los primeros 18 versos de Juan capítulo 1. Pero ya ves, nos estamos alejando. Estamos tan atados con los dones y vas a las reuniones y todo lo que escuchas es profecías, 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 milagros, milagros y milagros. Y todo el tiempo nos perdemos las cosas más esenciales. Los milagros no te salvarán. La profecía no vendrá a ti en un momento de problemas. Es a el Hijo de Dios mismo que necesitamos conocer. No la doctrina del Hijo de Dios o la persona del Hijo de Dios. Dios mío, qué diferencia habría hecho en la vida de tanta gente si simplemente entendieran más del mismo Hijo de Dios. Entonces, como era con Él, así será con nosotros en este mundo. Puedes verlo allí en Getsemaní sin nadie físicamente visible, los discípulos alejados, durmiendo, demonios mirando, ángeles mirando y el Padre mirando.
Lean el Salmo 22 cuando lleguen a casa. El Salmo 22 es el Salmo de la cruz. El Salmo 23 habla del cayado. El cayado es con lo que el pastor saca a las ovejas de agujeros. Entonces el Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Y el Salmo 23 es el Salmo del cayado del pastor. El Salmo 24 es sobre el triunfo, la canción de la liberación. La soledad es una buena escuela para ir. Uno de los jóvenes me dijo la otra noche, si yo fuera su hijo, ¿a qué seminario me aconsejaría que fuera? Yo le dije que a ninguno. Eso es lo que lo resuelve. ¿Y tú qué harías? Conseguiría 2 de los grandes volúmenes de la vida de Whitefield. Conseguiría el gran volumen del cristiano con toda la armadura de Dios. Son 1128 páginas que requieren un poco de digerencia. Conseguiría la vida de John Sung y también la vida del pequeño Sammy Morris de África. Y uno más. ¿Cuál era el otro? Oh, los libros de Tozer. Hay otro en el que estaba pensando. Acaba de ser emitido por Banner of Truth. Se llama Fair Sunshine. Habla de que muchos jóvenes murieron antes de tener 25 años de edad por no hacer nada más que predicar el evangelio. Uno de ellos no durmió en cama durante 2 años. Dormía en los páramos de Escocia. Es bastante pésimo allá. Yo he visitado ese país y es miserable por dentro. No imagino dormir en los páramos. Llamaba a una puerta en medio de la noche para pedir un pedazo de pan. Él fue un gran chico piadoso. Eran perseguidos por los ingleses hasta 1665. Le dije, tómate el verano libre. Trabaja lo menos que puedas. Ve a tu padre y dile que te dé posada y alimento. Y no quieres paga. Dile que comenzarás a las 8 de la mañana y terminarás a las 5 de la tarde. Luego date una ducha al final del día. Y le dije, lee esos libros. Deja que esos 2 volúmenes de Whitefield te muestren cómo Dios hizo a ese hombre increíble. Son unas 1200 páginas. Equilíbralo leyendo el cristiano con toda la armadura de Dios. Lo puedes conseguir en la librería Ágape. Vale unos $25. Es un bonito libro pequeño. Y consigue los demás. John Sung está siendo reimpreso por Banner of Truth. No pierdas el tiempo leyendo todas esas pequeñas revistas que salen y que no te dicen mucho. No hay vida en estas pequeñas historias. No hay nada que te impacte y que te haga sentir indigno. Y la gente dice, necesitamos sentirnos pecaminosos. No, no es así. ¿Qué pecado honra a Dios? Dime un pecado en tu vida que honre a Dios. No quiero sentirme pecaminoso, pero sí quiero sentirme indigno. Más cuando leí esto sobre mi Señor, mi Maestro, entrando en Getsemaní. Su alma está extremadamente atormentada. Se va un poco más lejos de ellos, como si quisiese más privacidad, y allí está solo. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí, como dice en el Salmo 42. No entiendo cómo Dios renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cómo el cielo de los cielos no pudo contener a Dios y sin embargo fue contenido en el vientre de María. No entiendo cómo el anciano de días se convirtió en un bebé. No entiendo cómo él, que es la vida, tuvo que comenzar su vida en el útero de la mujer. No entiendo cómo el que le dio la vida a todo cuelga del pecho de su madre para sustento todos los días. No entiendo cómo Dios se convirtió en hombre, como Wesley dice, que Dios se redujo a un tamaño incomprensiblemente hecho hombre, pero mucho menos entiendo cómo se convirtió en pecado por nosotros. ¿Qué dice él? Padre, si es posible, que esta copa pase de mí, pero si la bebo, entonces se terminará. ¿Qué había en esa copa? David Wilkerson me estaba diciendo que en una reunión, creo que fue un domingo por la noche, él tiene una iglesia muy grande. Voy a predicar allí el próximo mes. Es un maravilloso tabernáculo allí en Brooklyn.
El tabernáculo de Brooklyn tiene una capacidad alrededor de 1,500 personas y estaba lleno. Habían 300 o 400 personas afuera y él salió afuera y les predicó. Y aproximadamente 14 o 15 quisieron ser salvos. Luego se fue para adentro y antes de predicar dijo: alguien aquí no ha podido dormir por 1 o 2 noches. ¿Quién es? Dios inquietó decirlo. Y dice que un joven vino al altar y dijo: soy un líder de la juventud comunista aquí en Nueva York. También de la comunidad gay y toda esa perversión sexual. Te escuché hace 2 noches y no he podido dormir. Y él simplemente se arrodilló, cayó y lloró. Y dijo que Dios lo salvó. Él tuvo un verdadero bautismo de arrepentimiento. Ahora, toda esa corrupción estaba en esa copa. Se convirtió en pecado por nosotros. Podemos ver que cuando Adán abrió la puerta dejó entrar una pequeña corriente. Y es como ir a Minneapolis, donde comienza el río Mississippi. Es muy pequeño, pero mira el tamaño al llegar a Nueva Orleans. Por la desobediencia de un hombre, el pecado y la muerte entraron en el mundo. Y cada pecado que puedas nombrar, vulgar, vil, miserable y podrido. David me contaba sobre cosas que son innombrables. Y todos estaban en esa copa. Y he contado esta historia antes y se las contaré de nuevo. Cuando tenía 20 años, predicaba en una iglesia llamada El Tabernáculo. Estaba en las afueras de Manchester. Y yendo por la calle un día, recuerdo que eran las 5:05 de la tarde cuando pasé por la puerta de este lugar muy humilde. Una dama se asoma y me dijo: sé quién eres. Eres el pastor del tabernáculo. Le dije: eso es correcto. He estado en el tabernáculo. Normalmente me siento en la parte de atrás. Soy muy pobre y no tengo nada que ofrendar. Yo le dije: está bien. Y ella dijo: ven, pasa a mi casa a tomar una taza de té. Yo le dije: lo siento, ya voy tarde a la cena. Ya se acabó la hora del té. No, esa no es la razón. No es por eso. No entrarás porque soy pobre. Y no es una casa bonita como la de sus otros miembros. Está bien, entraré. Y entré. Su casa tenía un olor peculiar, tanto que me hubiese gustado taparme la nariz. Había estado en unas casas que son un desorden, pero nunca en una así. Me senté a la mesa y el espacio entre la puerta principal y la mesa era muy reducido y todo estaba apilado con libros que compró en una tienda de chatarra cerca. Ella había leído miles de ellos, la mesa estaba llena y había un poco de espacio en el fregadero. El fregadero era grande y estaba lleno de trastes. Estoy seguro que esos platos llevaban meses allí. Y había un buen trozo de tocino y estaba todo verde y mohoso. El tipo de comida muy apetitosa. ¿Cómo se llama esa cosa que se hace del moho? Penicilina. Fácilmente hacía $50 vendiendo eso para que fuera transformado en penicilina. Y ella ni siquiera lo sabía. Ella dijo: ¿bebes té? Dije: sí. Ella dijo: está bien. Y ella tenía una olla de té que se notaba que había sido blanca y estaba toda golpeada y arruinada. Y sacó una taza del fregadero que estaba toda viscosa en el exterior. Y la taza tenía hojas de té y otra suciedad por dentro. Y ella virtió ese té negro en esa taza. Y ella dijo: ¿te gusta la crema? Dije: sí, me gusta. Ella dijo: bueno, pues no tengo. ¿Le echas azúcar? Sí, pues tampoco tengo. ¿Saben? Veo sus uñas y están cubiertas de tierra. Y ella sostuvo esa sucia taza de ese té podrido y frío. Sin azúcar, sin crema, sin nada. Y lo miré, me dio asco y no lo quería. Pero ella dijo: bébelo. ¿Saben? Mientras estoy sosteniendo esa taza, en ese momento, aún lo recuerdo, mi mente se fue a 2000 millas de distancia de Inglaterra a un lugar llamado en ese entonces Palestina. Y 2000 años atrás, cuando el hijo estaba en el jardín y el padre le dijo: bébelo. Bébelo. Piensen en eso en un momento.
Él es la esencia de la pureza, Él es la esencia de la santidad. Era inofensivo e inmaculado y separado de los pecadores. Y sin embargo, tomó lo más horrible que este mundo haya tenido. Es simbólico de todo el pecado de todas las edades. Puedes mencionarlos: toda la corrupción física, el lesbianismo, cada cosa corrupta. Y todo lo que envía a los hombres a la cárcel, haciendo que los hombres se pudran en sus cuerpos. Cada vicio, el orgullo, la ira y todos los pecados que son de la carne y del espíritu. Y todos están allí, y Él tomó esa copa. Y no había nadie que lo amparara, excepto el Padre, por supuesto. Sus discípulos estaban acostados roncando. Eso es lo que más me afectó cuando lo estudiaba y meditaba hoy. Pero por favor, no los culpes, no juzgues a esos discípulos. Nunca tuvieron a su disposición una Biblia de 66 libros. Todavía tenían dudas sobre si realmente Él resucitaría. ¿Qué tipo de juicio crees que la iglesia tendrá cuando lleguemos al asiento del juicio? Con todo el conocimiento que tenemos, toda la luz que tenemos y todas las versiones de la Biblia que tenemos. En nuestras reuniones solo sabemos aplaudir, gozarnos y tener un tiempo maravilloso, pero al llegar a la casa se nos olvida todo lo leído y predicado. Solo son momentos de emoción. Creo que nos veríamos bastante mal frente al asiento del juicio. Entonces, aquí no hay desobediencia, no hay desacuerdo con la voluntad del Padre. Acepta este tremendo y agonizante desafío. Y me pregunto en mi mente lo que estaba viendo en ese momento en la oscuridad. Creo que su consuelo era recordar que su resurrección había sido profetizada. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Lo hizo por esta razón? Dijo que a lo largo de su vida todo lo que hizo fue para complacer al Padre. Y recuerda el verso que dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, yo no creo que haya tenido alegría al ser clavado en una cruz. Intentamos ser modestos y la gente cubre a Jesús, pero creo que nadie que haya sido crucificado no estuviese desnudo. Estar desnudo fue parte de su humillación. Y Él va a la cruz y disfruta de la cruz porque esa fue la forma en que el Padre lo había diseñado. Llegó al mundo con el único propósito durante 30 años. Esa cruz nunca tuvo una sombra de ella. Nunca hubo tristeza sobre eso. Ninguna oscuridad sobre ella en la esencia del mundo. Este es el objetivo final por el cual vine al mundo, para complacer al Padre. Esa es la única forma en que se podría completar la redención. Nuevamente, va allí tan diferente del sacerdote. El sacerdote tenía que tomar una ofrenda por su propia sangre y luego tenía que tomar una ofrenda por el pecado de la nación de Israel. Antes esto era solo para un grupo, para Israel. Ahora el evangelio es para todos, es para todas las naciones, para todas las personas en todas partes. El sumo sacerdote murió. Nuestro sumo sacerdote nunca morirá. En el sacerdocio arónico, ellos eran reemplazados por sus hijos. Morían y sus hijos continuaban. Pero aquí no existe tal cosa. Él vive para siempre, para hacer intercesión para nosotros. Esto es algo muy profundo a medida que más lo piensas. Es sorprendente que los hombres intentaran arrestarlo. Creo que no pueden haber sido más sensibles. Pedro sí actuó, por supuesto. Tomó una espada. No sé en qué pensaba, pero la arrebató y cortó la oreja de un chico. Y lo último que Jesús hizo fue sanar a este hombre, que era uno de sus enemigos. Me pregunto, ¿qué habría pasado si lo hubieran tomado? Después de todo, no los golpeó. Los discípulos no saltaron y lucharon contra ellos. Pero aquí es donde todo lo que hablé se junta.
Dije, aquí está la majestad de Jesús, aquí está su mansedumbre, la mansedumbre de su fuerza. Moisés era el hombre más manso de la tierra, pero cuando se trataba de fortaleza, mostró fortaleza. Aquí está Jesús en su mansedumbre, aquí está Jesús en su fuerza. Y ningún hombre se acerca a él, se retractan. ¿Por qué? Porque creo que eran una especie de olas cuando entraron en su presencia. Escuché a alguien decir que estaba en presencia de cierto predicador y que estaba asombrado, que no podía ni hablar. Escuché que este hombre lo había escuchado predicar y cuando se acercó alguien le preguntó, ¿hablaste con él? Dijo, no, no pude. Estaba tan asombrado, sentí que el ambiente cambió cuando él entró en la habitación. ¿No creen que era así? Cuando Jesús, la personificación misma de la limpieza, la santidad, la mansedumbre. Y estos hombres eran bribones ásperos y sedientos de sangre. Y de alguna manera, a medida que se acercan, sienten que tienen una especie de defensa a su alrededor que no pueden entender. Después de todo, el Señor había dicho que les dará cargo a sus ángeles para cuidarnos. Creo que una de las grandes revelaciones cuando entremos en la eternidad será, viniendo de algunas de estas personas en el archipiélago Gulag o de algún lugar así, en estos increíbles campos de prisioneros que existen en nuestra civilización. Y vemos muchas veces que Dios los ha librado con poderes angelicales. Verás, estar solitario es una situación difícil. Moisés lo vivió. Si tú cantas a Jesús me rindo, tal vez Él regresa y ve si te rindes de verdad. Puede que tengas que dejar una amistad o dejar una carrera. Puede que te des cuenta que todo lo que pensaste que Dios te había mandado a hacer solo eran los deseos de tu corazón, de hacer algo para Él y no lo que Él quería realmente para ti. Quiero recordarles esta noche de algunas cosas por las que debemos orar. Oren por las secuelas de las reuniones que David tuvo la semana pasada en Brooklyn, Nueva York. Oremos por aquel joven líder comunista. Agradezcamos a Dios por los que le buscaron. Dijo que algunas noches mientras predicaba, algunas personas comenzaban a caminar hacia el altar para reconciliarse con Dios. Eso suena como a los días de Finney. Suena como la increíble soberanía abrumadora de Dios. También necesitamos orar por las pequeñas Dale y Betty, que no están aquí esta noche porque están enfermas. Nuestro hermano Pablo tiene una niña de 18 meses y ella tiene diabetes. Y la semana pasada ha estado muy enferma. Necesitamos orar por ella también. Y tenemos que orar por estos ministerios. Joe y 14 miembros de su ministerio volarán a Belice la próxima semana. No creo que a Joe le gusten más los aviones que a mí, pero 14 en un avión creo que es bastante. Van a realizar una tarea especial allí. Siempre hay misiones especiales en Belice. El Dr. Walker y algunos otros van allí con bastante regularidad. El querido Bob Robert va allí. Él está trabajando no en la ciudad de Belice, sino que en una parte salvaje donde hay una gran cantidad de hechicería. La semana pasada estábamos en una iglesia, gracias por orar. Tuvimos un fin de semana muy maravilloso en esa iglesia. El pastor se puso de pie e hizo una confesión a la iglesia, lo cual es bastante inusual. Y el pastor asistente debe haber pasado al menos 1 hora y media preparando todo. Pero ellos también han enviado ayuda a Haití. Y no creo que eso esté mal. Lo único que me preocupa es que la iglesia ha estado haciendo eso durante 25 años y necesitan ropa, comida y algunos medicamentos. Eso está bien, pero lo que me preocupa es que mucha gente que no es cristiana está haciendo eso. ¿Crees que alguien será lo suficientemente valiente como para juntar a un grupo de chicos y decir, mira, vamos allí, nos quedaremos allí hasta que Dios saque a este vudú diabólico de esta área? Está bien entusiasmar a la gente, puede ser próspero, puede ser esto, puede ser aquello, pero llévalos a un infierno como ese. Llévalos a un área donde hay una violencia sin restricciones, hasta donde sabemos o se sugiere que en algunas partes de esa nación todavía sacrifican a los seres humanos.
El vudú es horrible. El 97% de las personas en Haití son católicos y el 93% del 97% practican el vuduismo como practican el catolicismo. ¿Cómo rayos se pueden contentar haciendo eso? Bueno, están en la oscuridad. Años que pasé en vanidad y orgullo. ¿Alguna vez miras hacia atrás y te preguntas lo tonto que fuiste durante tanto tiempo? ¿Por qué no querías ir a la iglesia? Porque te parece algo aburrido. Y yo creo que lo es. La gente dice que ha probado el cristianismo y que no hay nada en ello. Ellos dicen que han conocido el cristianismo. El problema es que han conocido el cristianismo y no a Dios. Conociste un sistema o una denominación donde te dicen que tienes que orar y dar tu tiempo, pero no te enseñan a conocer a Dios. Dios tiene un historial maravilloso y Él nunca le ha fallado a nadie. Entonces, si Él te falla, estarás en más que un libro de récord de Guinness. Estarás en el libro eterno de récord, como el único hombre o mujer que haya vivido a quien Dios falló, pero Él no hará eso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a nuestro Señor exaltado resucitado sentado a la mano derecha del Padre, haciendo perfecta nuestra oración imperfecta. ¿Qué dice Santiago 4, verso 3? Pedís y no recibís. ¿Por qué? ¿Estamos orando en el lugar equivocado? ¿Estamos parados en la dirección equivocada? Algunos en la iglesia de Inglaterra oran hacia el este porque creen que de ahí es donde viene el Señor. Otros dicen que debes ir al Muro de los Lamentos, a Jerusalén. Algunos dicen que debes ir a la Meca si eres de Mahoma. Otros dicen que deberías ir a San Pedro en Roma o a la Catedral de San Pedro en Londres. Bueno, gracias a Dios no necesitamos ir a ningún lugar. Esto es un terreno sagrado donde Él está, como cantaban los irlandeses en todas las reuniones de oración. Donde quiera que te busquen te encontrarán, y todo lugar es suelo sagrado. Bien, estamos terminando. Él derramó su vida por nosotros. ¿Podemos hacer menos que derramar nuestras vidas por Él? El capítulo pronto terminará, tu pequeño volumen. Estás escribiendo un volumen. La gente dice, me gustaría escribir un libro, señor Ravenhill. Yo les digo, han estado escribiendo uno desde que fueron salvos. Está en la estantería de la eternidad, con tu nombre, y un día Dios leerá todo desde el día en que fuiste salvo hasta el momento en que moriste. Cuánto oraste, cantaste, cuánto lo amaste, cuánto serviste y cuánto dinero le diste. Tu biografía personal. No, no es una biografía, es una autobiografía. Tú la estás escribiendo todos los días. Mira, es por eso que la eternidad tomará mucho tiempo. La gente dice, bueno, ¿cuánto tiempo tomará? Yo digo, no lo sé, no iremos a ningún lado. Entonces, ¿qué importa? No tenemos citas, solo estaremos allí en la eternidad y veremos los redimidos de todos los tiempos. Y veremos personas que nunca pensamos que obtendrían mucho honor ser llevados al frente. Y las personas que pensamos que serían muy honradas estarán en la parte de atrás. Algunos de ustedes buscarán en el milenio a algunos de los predicadores que miraban los domingos en la televisión. Y dices, bueno, no los he visto. Tú preguntarás, ¿dónde están aquellos grandes predicadores que andaban en un mejor carro que Leonard Ravenhill? Los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Dios tiene cosas maravillosas que están escondidas. Y yo quiero obtener lo mejor, no solo por mi propio bien. Quiero hacer eso que le agrada al Padre. Y si vas a un Getsemaní, recuerda que Él te sustenta. Es solitario si todos te fallan. Y la soledad es bastante mala, pero cuando está oscuro es peor. Y cuando eres abandonado por tu mejor gente, eso lo complica un poco más. Y cuando crees que la gente es espiritual y de repente en una crisis son los primeros que se van, eso es bueno. Eso lo habla el libro. No te preocupes por eso. Oremos. Oren por Haití esta noche. Oren por Belice. El lugar donde están los misioneros está en un lugar peligroso. Oremos por esas personas que alcanzaron a Dios a través de David Wilkerson esta semana. Oremos por estos ministros alrededor de aquí. Todos podemos hacerlo juntos. Y tal vez por alguna carga que tengas, solo abre tu corazón.
Pidamos a Dios que nos dé una carga creciente por las personas perdidas. No veo ninguna esperanza. Colgaré mis arpas en los sauces. Si Dios nos va a dar un avivamiento, vamos a la gloria y no le estorbemos.